Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles 25 de marzo del 2026, de que voy a estar dialogando, analizando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas. Pues obviamente gran parte de la edición de hoy a el efecto post-vista de interpelación a Francisco Domenech, mi análisis, mis conclusiones, mis recomendaciones, así que allí estaré. Ese será el análisis de hoy. Tribunal de Primera Instancia ordena a secretario de Hacienda a que le entregue al Senado información sobre el licenciado Antonio Zagardía. La masacre del día de la Comisión Total, presidenta de la UPR, Sayira Jordán Conde, despide o intenta despedir a 5 rectores y sin señales de fin, la guerra contra Irán. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo desde aquí, desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech, son exactamente las 4:01 de la tarde, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo en la página web de esta emisora, radioisla.tv, en el canal de YouTube, en la página de Facebook de Radio Isla y también en vivo la misma transmisión en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/acevedovila.net. Recuerdo, ya es de todos los días, que ya grabamos o estuvimos en vivo en el podcast, que ya es un programa vivo todos los días, Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. La hora completa se la dedicamos a la vista de ayer. Lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Te invito a que te suscribas a ese canal. Nos puedes ver en vivo de 12 a 1 de la tarde o después grabado gracias a la magia del internet. Bueno, the day after. Ayer fue la vista. Yo la pude ver o escuchar casi completa. Obviamente había cosas que hacer. Duró como cerca de 7 horas. Yo acabo de venir de un almuerzo con unas amistades y de lo único que se habla es de este tema, ya sean los que vieron la vista o los que no vieron la vista. Y aquí es muy importante, y lo tengo que decir, es muy importante en estos asuntos públicos y políticos, cuál es la percepción el día después, the day after. Porque a veces gente que no vio el evento lo comenta y se convence a base de las percepciones que recibe al otro día, particularmente de aquellos que sí lo vieron o de la prensa. Y voy pues a empezar por las conclusiones. Voy a darle mis conclusiones de lo que yo creo que el resultado... no tengo clips hoy, no tengo clips. El resultado de la vista de ayer. Las expectativas eran bien altas. Y las expectativas, quien subió las expectativas extraordinariamente altas fue el presidente del Senado. La carta de 15 páginas, las 72 preguntas, los buenos días Puerto Rico todos los días, Cort 3, todo eso. Y lo voy a admitir, muchos estábamos esperando un knockout. Que noquearan a Francisco Domenech. Otros estarían esperando que Francisco Domenech contestara todas las preguntas y que esta controversia quedara en el pasado. No hubo knockout. Francisco Domenech, yo estoy convencido, su credibilidad ha quedado cuestionada, ya estaba cuestionada desde antes. No creo que Francisco Domenech sea un asset para la gobernadora, creo que es un liability, pero no ocurrió ayer lo que muchos creíamos que iba a ocurrir, que luego de esa vista a la gobernadora no iba a quedar más remedio, que no era que iba a ocurrir de hoy para mañana, pero que eventualmente ir preparando la salida para Francisco Domenech. Eso no ocurrió y ahorita voy a entrar a los detalles de eso. Pero por otro lado, tampoco fue que Francisco Domenech demostró en esa vista
que aquí no hay nada que investigar, que esto es persecución política, que esto es un capricho de Tomás Rivera Chat. Así que Francisco Domenech, aunque Tomás Rivera Chat no logró lo que muchos creíamos que iba a lograr, tampoco Francisco Domenech logró dejar en ridículo al presidente del Senado. Y señores, este es el peor escenario para el gobierno de Puerto Rico y el peor escenario para el PNP. Sí, va a sonar contradictorio. El mejor escenario para el gobierno de Puerto Rico y para el PNP es que ayer hubiese ocurrido un knockout. Si ayer la conclusión de todo el mundo hubiese sido que Francisco Domenech se perjuró, que Francisco Domenech no pudo contestar, que tartamudeó, que Francisco Domenech se contradijo allí en vivo, pues hubiéramos concluido que quedaba básicamente inhabilitado, y eso le hubiera permitido al país, al PNP, moverse para cerrar el capítulo. ¿Y cómo se cerraba el capítulo? Pues diciéndole a la gobernadora: Francisco, te quiero mucho, pero honestamente no puedes mantenerte como secretario de la gobernación y como director de AFAF. Y era un golpe para la gobernadora, pero entonces she could move on, podría moverse hacia adelante. El otro escenario, que hubiese sido que Tomás Rivera Chat hubiera quedado en ridículo, que Francisco Domenech hubiera contestado de forma impactante, satisfactoria, extraordinaria todas las preguntas, pues Tommy hoy estaría con el rabo entre las patas y trataría de cambiar de tema y de hablar de otros asuntos. Lo que sucedió ayer produce dos cosas. Número uno, que el gobierno va a seguir paralizado, porque esta pelea continúa. Es más, lo hemos visto hoy. Media Tour de Tomás Rivera Chat, Media Tour de Francisco Domenech, sin ninguna señal de diálogo, de apertura, de ninguno de los dos. Y ahorita voy a la gobernadora. Además, bajo este escenario de ayer, ya se habla de más vistas públicas. Y lo más curioso es que la inmensa mayoría del país cree que sí, que hacen falta más vistas públicas. Que son más las interrogantes que se crearon ayer que las contestaciones que se dieron. Así que para el gobierno y para el PNP, esto va a continuar. Y por eso les decía que es el peor escenario. A eso hay que añadirle, la gobernadora hoy atendió prensa, no sé en qué evento estaba, a esta hora lo único que he visto es unas declaraciones que recoge el periódico El Vocero y que pues es la gobernadora echándole leña al fuego. Leo el titular: gobernadora referirá al FBI declaración jurada del exsecretario de Salud. Una nota de Andrea Cruz de hace apenas 40 minutos en El Vocero, en una actividad en Naguabo. La gobernadora, voy a citar textualmente lo que dijo la gobernadora: esto está muy curiosa esa declaración jurada, que dicho sea de paso, yo misma la voy a referir al FBI, porque la gente tiene que saber que cuando uno hace una declaración jurada, atestigua que eso es verdad, manifestó la mandataria. Creo que la gente debe hacerse este cuadro bien claro. El exsecretario de Salud, que era secretario part-time, porque él trabajaba de día los martes y jueves en su consultorio privado, hace una declaración jurada el mismo día de una vista, 17 meses después de que él se sintió ofendido de lo que él alega. 17 meses después fue que se acordó. La declaración jurada se somete 17 meses después, el mismo día que hay una vista, porque su jefe, porque él trabaja con el presidente del Senado, evidentemente se lo tiene que haber pedido. Mencionó además que no puede darle ninguna validez a la declaración jurada de Mellado por tratarse de una persona que estuvo abiertamente en su contra en la primaria del PNP. Esto es todo la gobernadora hoy. Esto es una vendetta personal y de gente que no pasa la página. Yo como gobernadora no puedo estar pendiente al chisme. Paréntesis mío. ¿Y qué es lo que lleva rato hablando?
¿Y qué es lo que va a referir al FBI? Pero vuelvo. Yo como gobernadora no puedo estar pendiente al chisme ni de los deseos que tenían de que se le dieran contratos y que no se le dieron, porque vamos a hablar como es. Hay mucha gente que quería contratos y nosotros hemos sido bien responsables con la administración de los fondos públicos. Así que el peor de los escenarios, el peor de todos los mundos es el resultado de ayer. Ahorita voy a hablar del tema de esa reunión de Francisco Domenech con el secretario en aquel momento, Carlos Mellado. Pero tengo que sí ahora mismo hacer claro que ya anoche Carlos Mellado le había dicho al Nuevo Día, y parece que la gobernadora no le da los briefings de los periódicos, de que hace más de un año él fue al FBI y él fue al auditor federal del Departamento de Salud con sus preocupaciones. Ayer hizo la declaración jurada, pero ya él estaba en el récord. Y esto está en la edición digital del Nuevo Día, que se publicó anoche. Así que eso de que dice la gobernadora, de que 17 meses después, que está repitiendo lo que dijo Francisco Domenech ayer, no, aparentemente no es del todo correcto. Pero voy aquí a hacer un comentario de que demuestra la falta de estrategia y a la gobernadora que la ponen a decir o que ella dispara de la baqueta. ¿Qué jurisdicción tienen los federales si Carlos Mellado mintió en una declaración jurada? Gobernadora, perjurio es un delito estatal. O sea, lo que acaba de decir la gobernadora es un solemne disparate. Mentir en una declaración jurada, es más, mentirle a la legislatura de Puerto Rico no es un delito federal. Y si ella lo que alega es que en esa declaración jurada el señor Carlos Mellado mintió, pues proceda a su Departamento de Justicia. Y yo le invito a que la lleve al Departamento de Justicia a ver lo que va a pasar. Pero, repito, ahorita voy a abundar sobre eso. Carlos Mellado dice, y presumo que tendrá el récord, de que él fue a los federales hace más de un año precisamente a relatarles de este incidente que recogió ayer en la declaración jurada. Pero vuelvo a mi análisis. Desde el punto de vista de el efecto final, ahora va a haber más vistas públicas. La guerra está más recrudecida. Los dos se sienten que están vivitos y coleando. Los dos bandos se sienten que le dieron suficientes golpes al otro bando. El peor escenario para el gobierno y para el PNP. Ahora vamos a diferentes puntos que quiero destacar con ustedes en este análisis. Como les dije, en análisis de la Z a la A, en el episodio de hoy, Zoe y yo hacemos este análisis, obviamente pues con la perspectiva de la licenciada Lavoy. Vamos a hablar de Francisco Domenech. Comenzó atacando, pero a la yugular. Atacando directamente al presidente del Senado. Eso puede haber tenido un efecto inmediato ayer. Puede, y ahorita voy a Tomás, puede haber cogido por sorpresa a Tomás Rivera Chat. Y quizá en el cortísimo plazo, Francisco Domenech piensa que le fue bien y la gobernadora piensa que le fue bien porque pues, hay una guerra y le dio una bofetada. Y fue personal, donde básicamente estaba acusando al presidente del Senado de tratar de controlar la rama ejecutiva desde el Senado. Pero de cara al futuro eso no ayuda en lo más mínimo. O sea, ese opening statement, ese mensaje de apertura de Francisco Domenech es casi como quemar las naves. Yo no veo cómo después de eso hay ninguna posibilidad de armonía dentro del PNP. Me parece que se le fue la mano a Francisco Domenech exagerando y haciéndose la víctima. O sea, comparando la vista de ayer con las cosas que hizo y que Hugo Chávez y que hizo Hitler. Citó este famoso poema que a mí me gusta. Fueron a buscar a los sindicalistas, yo no era sindicalista. Fueron a buscar a los comunistas, fueron a buscar, y cuando me fueron a buscar a mí no quedaba nadie. Lo de ayer era una pelea entre Jennifer, Francisco Domenech y Tomás Rivera Chat. Ayer no estaba en juego la libertad de los puertorriqueños. Es más, no estaba ni tan siquiera considerándose los problemas verdaderos de los puertorriqueños.
Sí, me parece que eso en el opening statement y tratar de hacerse la víctima le quitó credibilidad. Cometió un error táctico, y a eso voy ya mismo, que usó la carta de ética que habían filtrado en la mañana, en la cual el director de ética le dice a su esposa, Verónica Ferrajoli, que no tiene que pedir inhibición en cuanto a un contrato que se estaba dando en el distrito de convenciones a un nuevo cliente de Politán. Y él cita eso en su ponencia escrita. Y veremos ahorita lo que pasó con eso. Pero sí, dicho esto, tengo que decir que Francisco Domenech se mantuvo en control. Su postura, el lenguaje corporal. Yo no lo conozco. Bueno, no lo conozco. Creo que he estado 1 o 2 veces en mi vida en algún evento que él estaba. Pero tiene fama de cascos volados, de que le grita a la gente, de que pierde el temperamento. Pues eso no lo vimos ayer. O sea, se preparó de verdad. Y se mantuvo en su libreto, en script. Le hicieron la misma pregunta 450 veces y 450 veces contestó lo mismo. Que a ustedes y a mí nos haya molestado, pero ese era su libreto. Además, eso evitaba entrar en contradicciones y cometer un posible perjurio. Y creo que todas sus preguntas, todas sus contestaciones, quizás con algunas excepciones, pero casi todas sus contestaciones estuvieron elaboradas de tal forma que haría bien difícil en esta etapa probar que cometió perjurio, que mintió bajo juramento. Vamos ahora a Tomás Rivera Chat. Tomás quizás tuvo su mejor momento al principio, cuando reaccionó rápido a precisamente la alusión que hizo Francisco Domenech de que la Oficina de Ética Gubernamental lo había eximido a él de pedir una inhibición porque había eximido a su esposa. Yo no sé si Tomás sabía que Francisco Domenech iba a hacer alusión a esto en su ponencia, porque no creo que era una ponencia que se presentó antes, como se exige en la legislatura. Pero como la filtraron en la mañana, pues Tomás se dejó de chiquita y parece que le mandó senda carta al director de Ética Gubernamental reclamándole que le dijera si esa aseveración era correcta, que la carta eximiendo a Verónica Ferrajoli de tener que presentar un proceso de inhibición le aplicaba a Francisco Domenech. Y la Oficina de Ética Gubernamental, que debe tener un terror su director a el verbo y al látigo de Tomás Rivera Chat, en medio de la vista aparentemente le contestó y Tomás le dio el primer cantazo duro empezando a Francisco Domenech cuando le leyó la carta, y en la carta le dice una cosa no tiene que ver con la otra. Además la aclara, ahí estábamos hablando de un nuevo cliente de Politán y yo reaccioné, dice el de Ética, a base de la información que me dio la señora Ferrajoli. El caso del señor Domenech y cualquier otro cliente viejo habría que examinarlo caso a caso. Luego de eso, en lo que yo creo que fue un error, Tomás Rivera Chat decidió no consumir un turno ni al principio ni en ningún momento. Yo creo, y era lo que todos estábamos esperando, que Tomás Rivera Chat, yo esperaba que iba a consumir el primer turno y dedicarle 1 hora, 1 hora y media y tener un interrogatorio que te podía llevar y que tú podías ir haciendo una historia. Optó por pasarle el batón inmediatamente a los senadores y entonces Tomás entraba en función de las preguntas que hacían los senadores o las contestaciones que hacía Francisco Domenech a lo que le decían los senadores. Y esa no es la forma de tú hacer tu historia. Porque pues tú estás dependiendo de qué pregunta hace el senador o qué respuesta da Francisco Domenech. Yo honestamente nunca entendí la estrategia de Tomás Rivera Chat. Repito, creo que fue un error. Y él fue fiscal. Si tú o sea, tú no puedes interrogar a un testigo si tú le haces una pregunta y después vienen 5 o 6 personas que tú no controlas y hacen otras preguntas.
Pierdes el hilo, no puedes hacer tu historia. ¿Por qué lo hizo? Desconozco. ¿Era el plan original o se sintió aturdido allí? Desconozco. Como cuestión de hecho, la tan comentada carta de 15 páginas y de 72 preguntas, nunca las cubrió. No hizo ni una sola pregunta del Core 3 y de un montón de otros temas que estaban en la carta. Y para terminar en términos de mi análisis de Tomás ayer, esto lo hemos aprendido los que pues de alguna forma hemos tenido exposición pública. Los momentos clave son cómo tú inicias tu intervención y cómo tú la terminas. Y Tomás Rivera Chat ni tuvo un opening ni tuvo un closing. Su apertura, que más o menos le quedó bien, pero era reaccionando a que Francisco Domenech había hecho alusión a la carta de la Oficina de Ética Gubernamental. No era un opening pensado, no era un opening con una estrategia de qué es lo que quiero comunicar. Sí, le dio un cantazo. Y yo estaba viendo la vista, ya por televisión, cerca de las 7 de la noche, y recuerdo decirle a Zoe, adiós, pero si parece que esto se va a acabar. Sin un cierre. Que no fuera que va a citar a XYJ persona. Así que desde el punto de vista de los dos protagonistas, por eso es que digo que este es el peor de los escenarios, ninguno de los dos lució de una forma extraordinariamente superior al otro. Me voy a la pausa. Pues son las 4:21. Regreso con más análisis de la vista de ayer luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde. Continúo con mi análisis de la vista de ayer para luego pasar a lo que viene después y obviamente luego tocar otros temas de importancia, aunque todo el país está enfocado en esta situación del señor Francisco Domenech. Bueno, un comentario sobre la participación de los legisladores de distrito, que mucha gente las ha criticado. No lo voy a negar. La mayoría de ellos yo no tenía la más mínima idea quiénes eran y yo sigo los asuntos públicos. Imagínense la inmensa mayoría del país. Muchos de esos legisladores de distrito no les era fácil articular sus interrogatorios. La primera que inició las preguntas es Maricita, se me acaba de olvidar el apellido, la vicepresidenta y senadora por el Distrito de Carolina, y empezó con los puntos locales. Y Maricita habló de dos temas, básicamente Roosevelt Road y el Hospital de Vieques. El denominador común de todos los legisladores de distrito, o los denominadores comunes, son dos cosas.
fueron que Francisco Domenech y o la Fortaleza no les contestan sus llamadas, sus cartas, sus peticiones. Y 2, que en su distrito todo está atrasado. Ese fue usted podrá tener dudas, usted a lo mejor se aburría, porque pues, ¿para qué? Usted no estaba para escuchar eso de allá, que si en Guayama, que si en tal sitio. Pero son los legisladores de distrito. Ellos están allí para defender a la gente de sus distritos, a sus conciudadanos, a sus electores. Pero lo que me impactó es que todos le decían, bueno, lo tengo aquí a usted, como usted no lo decían así, como usted no me contesta la llamada, pues le puedo hacer las preguntas ahora. Y segundo, que contrario a lo que nos dice la gobernadora, todos era quejándose de diferentes proyectos importantes, de infraestructura mayormente, atrasados. No olvidemos que en la columna que publicó en Noticel ayer, el presidente del Senado, una de las líneas que a mí me sorprendió era que decía que la base del partido no estaba siendo atendida. Y me parece que eso, por lo menos ayer, de los legisladores de distrito del PNP, eso salió. Tengo que mencionar a Maricita porque Maricita, al levantar los 2 puntos, y esto afectó la credibilidad de Francisco Domenech, en una, Francisco Domenech le echó la culpa a la Junta de Control Fiscal, me parece que era en lo de Roosevelt Road. Ahora tengo que admitirles, fueron 7 horas. Y Maricita lo paró en seco y le dijo, no, pero si yo tuve al señor Mujica en mi oficina, o yo estuve hace 1 o 2 semanas, y Mujica me dijo que son ustedes, que ustedes no han presentado una propuesta ni presupuesto para desarrollar Roosevelt Road. Y ahí el presidente del Senado le dijo, bueno, ¿quién está mintiendo? ¿Mujica o usted? Y la segunda, en cuanto al Hospital de Vieques, Francisco Domenech le echó la culpa a la Administración de Servicios Generales. Y voy a enfatizar en esto. Servicios Generales es una agencia de la rama ejecutiva. Una agencia del gobierno. No es una agencia autónoma, independiente. No es la oficina del Contralor, no es la oficina de ética gubernamental. Y Francisco Domenech, para defenderse del atraso en terminar el Hospital de Vieques, le echó la culpa a Servicios Generales. Y en algo que me dejó sorprendido, en medio de la vista, Servicios Generales contestó y le echó la culpa a Salud. Y después más adelante, en medio de la vista, Salud contestó y le echó la culpa a Servicios Generales. Claro, paréntesis, es evidente para mí que hay una guerra entre Francisco Domenech y Servicios Generales y la directora de Servicios Generales, porque en este programa yo comenté hace como 3 semanas que un lunes o un martes se anunció en los medios de comunicación que se estaba consolidando los aspectos de subastas y de compras de energía eléctrica con de educación con Servicios Generales, que es una ley del 2019. Y lo estaba anunciando la directora de Servicios Generales como un gran logro. Y 2 días después, la prensa recogió que Francisco Domenech revocó esa determinación. Así que eso me estuvo interesante. Ok, vamos a los puntos neurálgicos, que es lo que quizás es lo más importante. No, quizás es lo más importante. La inhibición. Luego de que la Oficina de Ética Gubernamental, en una carta al presidente del Senado, destruye el argumento de yo no me tenía ni que inhibir, porque a mi esposa le dijeron que no tenía ni que inhibirse, pues entramos en la discusión de qué tipo de inhibición se dio. Entonces, aquí volvemos al opening statement de Francisco Domenech. Estos puntos Francisco Domenech los debió atender en lugar de estar comparando a la vista con los regímenes de Hitler. Debió aclarar unos puntos, pero de forma bien precisa, que son estos que vienen ahora. Entonces, ahí no le queda más remedio que a insistencias inicialmente de la senadora María de Lourdes Santiago y después del presidente del Senado y creo que de otros senadores, pues nos enteramos que no hay un proceso de inhibición por escrito de parte de Francisco Domenech sobre contratos que tengan que ver con clientes viejos o nuevos
de Politán, que Francisco Dómenech dio una directriz oral de boca a una empleada que se llama Ada Delgado, que escuché hoy en análisis de la ZLA a la licenciada Zoe Lavoy decir que la conoce, que es una empleada, es una auditora que lleva años trabajando y la describió como una persona sumamente recta, sumamente seria. Vayan a análisis de la ZLA y escucharán la descripción que da Zoe. Pero la explicación es que de boca, y esto fue porque le fueron haciendo preguntas, pues él le dijo a doña Ada, aparentemente todos los contratos, recuérdense que la orden ejecutiva le da al secretario de la gobernación el poder de aprobar todos los contratos de gobierno. Quiero hacer otro paréntesis. Él dijo en su intercambio de preguntas y respuestas que la orden ejecutiva de él es más amplia que todas las anteriores. O sea, le da poderes que no ha tenido ningún secretario de la gobernación, porque él tiene 2 sombreros, el de AFAF y el de secretario de la gobernación. Y que esos poderes, como el de subasta, que yo creo que es ilegal, el de nombramientos de carrera, que yo estoy convencido que es ilegal, él alega que esos poderes los tiene el director ejecutivo de AFAF. Yo invito a la prensa a que coteje. Se lo dije a Mili Méndez temprano en la mañana. Yo le di una lectura rápida a la ley de AFAF y no tiene esos poderes. El director ejecutivo de AFAF tiene unos poderes extraordinarios si declara que una agencia en particular está sobregirándose, básicamente llevándonos a la quiebra, pero no es que tiene esos poderes en lo que le dé la gana. Ok. No tenemos una inhibición por escrito. Salió de la vista, que quizás ahora él lo va a hacer, pero yo quiero aclararles a ustedes lo que esto significa. Cuando un funcionario se inhibe de atender X o Y tema, no es a un subalterno que se lo tiene que decir. Tiene que decírselo a todo el mundo. Porque, ahora le pregunto yo, si quien único sabía que se había inhibido era doña Ada Delgado, ¿cómo un jefe de agencia que recibía a Kenneth McClinton, a Manuel Torres o a quien sea de Politán, cómo ese jefe de agencia sabía que no podía hacerle ningún comentario a Francisco Dómenech? Oye, mira, Francisco, me vino a ver Kenneth ayer para que atendiera a su cliente fulano de tal. Porque lo que hay es una directriz oral que la sabe solamente doña Ada Delgado. Si usted se inhibe por escrito y se circula entre todo el gabinete, todo el mundo lo sabe. Y yo creo que esa es una de las mayores debilidades de lo que él dijo ayer. Que quien no le iba a llevar casos o contratos era doña Ada, pero los demás no sabían nada. Precisamente por eso hay un mecanismo de inhibición que se registra en la Oficina de Ética Gubernamental y está allí, público. Así que ese es el primer asunto neurálgico que levanta serias preocupaciones. El segundo, el caso de salud, que ya lo toqué de reflijón, de lado, donde ahora la controversia está trabada. Francisco Dómenech le dijo ayer mentiroso a el exsecretario Carlos Mellado, y hoy la gobernadora, los que me acaban de sintonizar, la gobernadora hoy dijo que ella lo va a referir al FBI, lo que es un disparate. El FBI no tiene jurisdicción sobre que alguien mienta en una declaración jurada en Puerto Rico. Esa es la gobernadora, la que acaba de decir eso. Pero me parece que hay un ángulo que debemos, que se pasó un poco, se empezó a tocar un poco ayer. Los hechos aceptados por Francisco Dómenech es que después de las elecciones del 2024, él se quitó el sombrero temporariamente, el sombrero de director de campaña, se puso el sombrero de presidente dueño
de Politán y fue con Kenneth McClinton a ver a Carlos Mellado a cabildear. Miren, ¿qué era lo que ellos querían? Que Carlos Mellado no firmara el contrato con la firma que se había llevado la subasta. Eso es lo que ellos querían. Y le argumentaron, deja eso para que sea Jennifer. O sea, después de las elecciones y antes que lo nombraran secretario de la gobernación, él estaba cabildeando con secretarios de gabinete. Pero a la misma vez que él está cabildeando con ese secretario, y sabe Dios con quién más, a favor de clientes de Politán, él era parte de ayudar a la gobernadora a escoger su gabinete. Entonces, nos vamos a creer el cuento que él fue a ver a Carlos Mellado y le pidió que no firmara el contrato de una subasta ya adjudicada, bajo la teoría de que eso le tocaba a la gobernadora, y obviamente él va allí a abogar por su cliente. Nos vamos a creer que eso pasó, porque eso lo aceptó Francisco Domenech, y que cuando él entrevistó a Víctor Ramos sobre la posibilidad de que Víctor Ramos fuera secretario de salud, la decisión al final era de la gobernadora, ¿no creen ustedes que él le haya hablado exactamente del mismo tema a Víctor Ramos? Claro, en aquel momento no era secretario de la gobernación. Era el presidente de Politán. Y qué casualidad que cuando Víctor Ramos asume la Secretaría de Salud, pocos meses después cancela la subasta. ¿Y quién se lleva la subasta eventualmente? El cliente de Politán. Finalmente, lo que ha llamado más la atención, y están los memes por ahí corriendo, de la transacción de venta de Politán. Yo no voy a repetir lo que ya, pues, sea, primero, lo que él dijo allí, pues ya se sabe. Él dijo que él le vendió a la misma corporación, él era el único accionista, y la corporación de alguna forma llegaron a la conclusión que valía $4 millones. Y entonces, cada vez que le preguntaba quién estaba al otro lado, él dijo que era la propia corporación y que la corporación tiene personalidad jurídica. Y después, en algún momento dijo que Manuel Torre, quien fue su secretario de la gobernación, su secretario del Senado 2 veces, a quien él ayudó a que lo nombraran Contralor Electoral y que trató de que lo nombraran Contralor de Puerto Rico, que son, en otras palabras, que sepamos, una persona de su confianza, que a Manuel, de la confianza de Tomás Rivera Chat, que a Manolo le dieron unas acciones. La junta de directores eran 2 personas, Francisco Domenech y Ramón Torres. Qué curioso, 2 personas. Primero, no sé cómo se iban a resolver los empates, pero de esas 2, uno tenía el 100% de las acciones y el otro tenía 0. No sabemos cómo se llevó a la valoración de los $4 millones. No es cierto, y lo han explicado abogados que conocen este tema mucho mejor que yo. Una corporación puede comprar sus propias acciones, pero las corporaciones tienen que tener accionistas. Al día de hoy no nos han dicho ni qué % de las acciones el 31 de diciembre tenía Manuel Torre. No nos lo han dicho, y mucho menos quiénes eran o iban a ser los accionistas del restante por ciento de las acciones. Pero vamos a los $4 millones. A pregunta del presidente del Senado, Francisco Domenech dijo que los $4 millones estaban en caja. ¿Qué quiere decir eso? Que el 31 de diciembre del 2024, luego de haber pagado durante todo el año el sueldo de Kenneth McClinton, el sueldo de Manuel Torre, el sueldo de Francisco Domenech, porque Francisco Domenech era director de campaña de Jennifer González, pero yo estoy casi seguro que estaba cobrando un sueldo. Luego de eso, había en el banco $4 millones. ¿Quién era el dueño de esos $4 millones? 2 entidades, Politán y Francisco Domenech, porque él era 100%
dueño de las acciones. Él pudo simplemente liquidar la corporación y se hubiera evitado todos estos problemas. Quedarse con los 4 millones, porque liquida la corporación, son de él. Le podía haber dado hasta un bonito a Manuel y a Kenneth. Y se hubiera evitado todos estos problemas. Pero decidió hacer una transacción que es la que al día de hoy nadie entiende y levanta grandes sospechas. Ustedes me han escuchado aquí usar la expresión follow the money. Cuando regresemos, follow the money. Vengo con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:45 de la tarde de hoy, miércoles 25 de marzo, el día después de Day After de la vista de interpelación. Continúo con mi análisis. Les decía que los 3 puntos neurálgicos, a mi entender, fue la inhibición de Boca, el caso de salud, o sea, la intervención de Domenech en diciembre del 2024 con Carlos Mellado y toda esta controversia de la compra de las acciones. Follow the money. De lo que se desprende de su testimonio es que el 31 de diciembre, después de haber pagado todos sus gastos, de haberle pagado los sueldos a todo el mundo, Politán tenía $4 millones en su cuenta de banco. ¿Quién era el dueño de esos $4 millones? Francisco Domenech, porque él era el único accionista. Y lo que yo hubiese pensado que era lo más lógico, ya que él era el único accionista. Si había más accionistas, normalmente tú lo que haces es que le vendes tus acciones a tus otros. Es que él retirara los $4 millones y liquidaba la corporación. Y podía darle un bonito a Manuel y un bonito a Kenny. Y le decía, mira, gracias por su labor conmigo, pero yo me voy ahora por otro rumbo y voy a cerrar la corporación. Pero no hizo eso. Entonces hace esta transacción que técnicamente, han dicho abogados, es una transacción legal. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde venían esos $4 millones? Ya, por ejemplo, o sea, yo les estoy diciendo las preguntas que nos estamos haciendo todo el mundo. Las firmas de cabildero funcionan mayormente 2 mecanismos. Cobran una tarifa mensual a sus clientes, que hay que pagársela, hagas o no hagas trabajo, eso es lo que le llaman una iguala, un retainer. Y en algunas circunstancias, si la ley lo permite, te llevas un success fee, un % de, le dieron el contrato, pues te toca X%. Y de ahí, normalmente se le pagan sueldo a todos los empleados, y estoy seguro, me puedo equivocar, que probablemente Francisco Domenech tenía una combinación de sueldo y de dividendo que se pagaba de tiempo en tiempo. $4 millones en el banco al final del 2024. Cuatrenio de Pedro Pierluisi. Francisco Domenech y su esposa Verónica Ferrajoli han sido a la mano derecha de Jennifer González. Jennifer González le declaró guerra a Pedro Pierluisi a mitad del cuatrenio. Oficialmente en el 2024, Francisco Domenech era el director de campaña de Jennifer González en los primeros 6 meses en contra de Pedro Pierluisi. ¿Alguien piensa que ese era el mejor momento para Politán? Tener clientes para hacer el cabildeo frente al gobierno de Pedro Pierluisi. Añádale que unos años atrás había perdido de cliente a Víctor Ramos, al Colegio Médico de Cirujanos, que se ha dicho, yo no sé si es cierto, que era el principal cliente de Politán. Entonces, para mí, déjame hacerle una aclaración, porque hay gente que ha dicho, eso es una entidad privada. El Senado tiene el poder de pedir información bancaria, estados financieros, documentos corporativos, lo que sea de Politán. ¿Por qué? Porque aquí hay una investigación de unas posibles influencias indebidas de Politán con contratos gubernamentales. El Congreso de los Estados Unidos se ha metido a examinar, investigar entidades privadas y negocios privados.
Y lo mismo aquí en Puerto Rico. Así que aquí yo creo que hay que follow the money, pero hacia atrás. Yo quisiera saber cuánto tenía en caja Politán al 31 de diciembre del 2023. ¿Cuánto tenía en caja Politán al 31 de diciembre del 2022? Si tenía 4, 5, 6 millones cada vez que cerraba el año, pues me cayó la boca. Hoy el amigo Toñito Cruz, Gerardo Toñito Cruz, en un post en redes sociales, publica que en el informe que las corporaciones tienen que presentar al Departamento de Estado, en el informe al cierre del 2024, o sea, para la misma fecha, Politán informa volumen de negocio de 3 millones de dólares. No quiero confundirlo. Eso es los dineros que facturaron. 3 millones. Claro, o tú puedes tener en el banco un montón de dinero porque lo vienes acumulando de años anteriores, pero ¿no le suena raro que según el propio documento, su volumen de negocios en el 2024 era 3 millones de dólares, de donde de ahí se pagan los sueldos y todos los gastos que haya que hacer? Pero en la cuenta de banco tenía 4 millones de dólares. Y yo creo que el presidente del Senado ayer perdió una extraordinaria oportunidad de hacerle esas preguntas. ¿Cómo se acumularon esos 4 millones de dólares? ¿Cuánto dinero tenían en caja al cierre del año 2023? ¿Usted funcionaba a base de sueldo o de declararse dividendo o una combinación de sueldo y dividendo? Y voy más allá. Yo creo que eso es lo que hay que investigar. Igual que sí se está pidiendo, alegadamente se está pidiendo la resolución corporativa. Todo eso lo puede pedir el Senado. Y lo van a tener que entregar. $4 millones. Una entidad que a menos que sea dueña de edificios y cosas de esas, que no salió ayer tampoco. Puede ser que la corporación sea dueña de sus propias oficinas y que la oficina tenga un valor de $500,000. $4 millones, una entidad cuyo único valor de mercado era, el 31 de diciembre del 2024, su capacidad de tener acceso al gobierno de Jennifer González. Porque ese era su único valor de mercado que tenía. O sea, una cosa es, me cogí los $4 millones porque eso es lo que tenía en la cuenta de banco. Y otra cosa es que la corporación de verdad valía $4 millones. Y la tercera, ¿de qué forma se acumularon esos $4 millones? ¿Habrán entrado clientes nuevos a fines del 2024 porque sabían que Jennifer iba a ganar las elecciones y que Politán iba a ser el campeón en el cabildeo? Cuando regresemos, trato de contestar la pregunta: ¿y ahora qué? Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 5 de la tarde. Son las 5. Ahora en cadena con WLRP 1460. Radio Raíces. Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Aquí continúo en vivo como todos los días de lunes a viernes, desde las 3:55, cerca de las 4 hasta cerca de las 6 de la tarde. Para los que me estén sintonizando ahora, llevo todo el programa de hoy, aunque ya mismo voy a cambiar de tema, hablando de la vista de ayer, en mi análisis, pues, lo más preciso que puedo hacerles. A los que me están sintonizando ahora, les puedo resumir mi conclusión: no hubo knockout ayer de ninguno de los dos lados. Creo que ese es el peor escenario para el gobierno de Puerto Rico y para el PNP, porque básicamente lo que hace es extender la controversia, y de la forma que se llevaron a cabo los trabajos ayer, lo que se va a dar, y ya se empezó a dar hoy, es un mayor distanciamiento, un mayor recrudecimiento de las diferencias y de las fisuras a lo interno del gobierno
y a lo interno del partido, el Partido Nuevo Progresista. Como dije, no creo que ninguno de los dos protagonistas, Tomás Rivera Chat y Francisco Domenech, salieron totalmente victoriosos. Yo creo que Domenech mantuvo la compostura, pero su credibilidad ha sido duramente cuestionada. Tomás Rivera Chat creo que perdió una extraordinaria oportunidad. No vimos al fiscal que muchos estaban esperando. Creo que fue un error de su parte no haber hecho un interrogatorio con toda una estructura. Empiezo con estas preguntas, con este tema, como cuestión de hecho, ni tan siquiera tocó las 15 páginas, las 72 preguntas que él mismo había dicho que se iban a contestar. Hubo temas como el de Cort 3 y otros temas que están en la carta que ni se mencionaron, y los puntos, a mi entender, neurálgicos, de los cuales se va a seguir hablando, es la inhibición de boca, y no por escrito, y no de forma que la conociera todo el mundo. La situación del caso que conocemos de la intervención de Francisco Domenech después de las elecciones del 2024 con el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, y obviamente la gran interrogante sobre de dónde venía el dinero, eso lo añado yo, los $4 millones que recibió Francisco Domenech al fin del 2024, y quién de verdad es el socio mayoritario, dueño total o casi total de las acciones de Politan. Y ahora la contestación que voy a hacer, y ahora, la pregunta que me hago y que quiero contestar con ustedes es, ¿y ahora qué? Lo primero es evidente, la guerra se extiende. Hoy Tomás Rivera Chat ha estado de Media Tour, ha puesto 2 posts en las redes sociales. Digo, no sé si ha puesto más. Déjenme, mientras hablo aquí con ustedes, cotejar si hay algún nuevo post. Pero temprano en la mañana ha puesto 2 posts. Uno mofándose de figuras como, aunque no lo menciona, pero por la foto, como Ángel Cintrón. Y recordando esta historia de cuando éramos niños que nos decían que Washington nunca había dicho una mentira, y que cuando picó un árbol de cerezo, pues fue y él tenía, qué sé yo, 8, 10, 11 años, y le dijo a su papá que había sido él porque no podía mentir. Obviamente todos sabemos que ese cuento es una mentira, pues un poco diciendo son un chorro mentiroso, nadie les cree. Y luego porque Abel Nazario, el exalcalde y ex senador convicto federal, salió en defensa de Francisco Domenech y de Jennifer, y aparentemente hizo unas expresiones derogativas a los senadores en términos generales, le mandó un post bien fuerte donde básicamente le decía, y ese sí lo tengo aquí, buenos días, Abel, con el aprecio que te tengo, no hables de decepciones refiriéndote a los senadores. ¿Recuerdas lo que te pasó siendo senador por lo que hiciste siendo alcalde? La corrupción y los corruptos son la mayor decepción. Mejor guarda silencio. Ha hecho expresiones en los medios de comunicación fuertísimas contra Ángel Cintrón y contra otros cercanos colaboradores de la gobernadora. Así que hoy la guerra ha continuado. Francisco Domenech ha estado también de Media Tour, diciendo que salió vivito y coleando. De milagro no dice que salió incólume, pero dijo que salió vivito y coleando. Y la gobernadora, que no sé qué otras expresiones ha hecho, pero ya el vocero levantó, que ahora la gobernadora es la que va a referir a Carlos Mellado, ex secretario de Salud del PNP, de Pedro Pierluisi, al FBI por la declaración jurada que hizo ayer. Si me sintonizas tarde, eso es un disparate. El FBI no tiene jurisdicción si tú mientes en una declaración jurada en Puerto Rico. Y me da hasta vergüenza ajena que la gobernadora esté diciendo eso. Pero solamente se lo traigo en este momento de que la guerra va en escalada. Va en escalada. Lo próximo que va a suceder es que Tomás Rivera Chat ha dicho que... Pensé que un segundito, estoy haciendo una cosa. Tomás Rivera Chat ha dicho que va a haber más vistas públicas. Ahora tendremos el receso de Semana Santa. ¿Quién él ha dicho ya que va a citar? Bueno, pues va a citar a doña Ada Delgado, una persona que no es figura pública, pero primero, se abren 3 fuentes
las tres áreas que le dije que eran neurálgicas están abiertas. Número 1, lo de la inhibición. Número 2, lo de la intervención con Carlos Mellado. Y número 3, lo de la venta de Politán. Ninguna de esas tres se resolvieron ayer. Usted podrá pensar que Domenech no perdió el control, que no se salió de su libreto, pero ninguna de las tres han sido contestadas de forma tal que el país diga caso cerrado. Doña Ada la van a llevar para el tema de las inhibiciones. ¿Qué va a pasar allí? Ni ustedes ni yo sabemos. Pero por lo menos hasta después de Semana Santa eso va a estar ahí. En cuanto a el incidente con Carlos Mellado y después de lo que acaba de hacer la gobernadora hoy, yo creo que el presidente del Senado va a considerar seriamente citar a Carlos Mellado. Y debería considerar seriamente citar a Víctor Ramos. En la declaración jurada de Carlos Mellado, él menciona a una persona que estuvo con él en la famosa reunión. Él dice en su declaración jurada que en esa reunión, aquí tengo la declaración jurada de ayer, en cumplimiento de lo acordado, se celebró una reunión presencial en las oficinas del Departamento de Salud ubicadas en San Juan. Por parte del Departamento de Salud estuvieron presentes el suscribiente y el licenciado Philip Mesa. Bueno, pues el Senado puede citar a Philip Mesa y que Philip Mesa diga si lo que está diciendo Carlos Mellado es cierto o no es cierto. Así que si Tomás va para adelante con las investigaciones, tiene forma de constatar quién está diciendo la verdad. Si Domenech, en cuanto a esa reunión, Carlos Mellado y además Víctor Ramos, ¿por qué se canceló la subasta que ya se le había otorgado a la firma Consca? Y qué curioso que después cuando hacen el nuevo proceso se lo lleva Intervoice Communications, que era la firma representada por Francisco Domenech en noviembre y diciembre, en noviembre del 2024. Y finalmente, en términos de qué es lo próximo, pues queda totalmente abierto el tema de la transacción de Politán. Yo creo que el presidente del Senado va a tener que citar a Manuel Torres, porque ya comienza a tenerse la percepción de que el presidente no va a citar a Manuel Torres, porque Manuel Torres es una persona de confianza de él, aunque esté ahora en Politán, y pues no quiere ponerlo en una situación difícil. Yo creo que lo va a tener que citar. Porque quien nos puede decir qué estaba pasando en octubre, noviembre y diciembre del 2024 y qué pasó el 31 de diciembre es Manuel Torres. Creo que debe citar a Kenneth McClintock, tanto sobre la reunión con Carlos Mellado, sobre también la transacción. Yo, para que sepan, yo siempre creí que Politán era de dos socios, de Francisco Domenech y de Kenneth McClintock, toda mi vida. Vine a enterarme que Kenneth McClintock era un empleado de Francisco Domenech, luego de toda esta controversia, cuando el año pasado Kenneth McClintock con Alexandra Lúgaro dijo que él no sabía quién era el dueño y quién había comprado las acciones de Politán. Pero más allá de citarlos, el Senado puede pedir todos los documentos financieros, bancarios. Me estoy poniendo el sombrero de profesor. Sí, cuando el Congreso de los Estados Unidos está investigando entidades que hacen, primero, o que son reguladas porque son leyes federales, o entidades que de alguna forma u otra hacen negocios con el gobierno, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha validado que pueden pedir hasta los estados de banco. Le pueden pedir al banco privado, envíame los estados financieros de Politán. Si Politán tenía un volumen de negocio como dice, por ley tenía que tener unos estados auditados todos los años. Follow the money. Y finalmente, el presidente del Senado ayer habló de referido a las autoridades federales, a justicia, a ética. Además de Ada Delgado, ya dijeron que van a citar al director de ética gubernamental. Obviamente eso es para revivir todo el asunto de la inhibición. Van a citar a la Contralora. Honestamente creo que la Contralora no va a producir mucho. Y van a citar a la Inspectora General
en la medida que Politán es un ente privado y que de verdad Politán no tiene contratos con el gobierno, que eso lo dijo Francisco Dómenes, pero es que ese no es el issue. Los cabilderos no tienen contratos con el gobierno. Lo que se examina es cuán exitosos fueron los cabilderos para conseguirle contratos a sus representantes privados, lo cual no es ilegal, pero sí, si lo lograron a través de influencias indebidas, de conflictos de interés, pues esos son otros 20 pesos. Así que ya sabemos que doña Ada, el director de ética, la inspectora general y la contralora van a ir a una vista pública. Está en veremos si cita a Manuel Torres. Ah, la esposa de Manuel Torres salió el nombre ayer. La esposa de Manuel Torres, Francisco Domenech, admitió que en los primeros meses de él ser secretario de la gobernación y después que Manuel Torres se convirtió en el dueño, pero sin ser el accionista principal de Politán, se fue a trabajar con Francisco Domenech en la Fortaleza. La podrían citar. No sé qué ella sabe. Así que esto apenas comienza. Veremos a ver si el receso de Semana Santa permite de alguna forma comenzar a bajar el diapasón. El gran perdedor en todo esto va a ser el pueblo de Puerto Rico. Esto se parece a Ciari. ¿Se recuerdan cuando empezamos este servidor y otros analistas a decir, olvídate si Ciari cometió o no cometió algún acto impropio, no va a poder dirigir el Departamento de la Vivienda? Todos los días te va a ser el tema, va a tener el departamento paralizado. Pues exactamente eso es lo que va a pasarle a Francisco Domenech. Francisco Domenech en este momento, y tristemente la gobernadora, están más preocupados por salvarle el pellejo a Francisco Domenech que por gobernar. Aunque digan lo contrario de la boca para afuera, es condición humana. Y van a estar pendientes a estas próximas vistas. Y van a estar todos los días pendientes al Buenos Días Puerto Rico. Y pierde el pueblo de Puerto Rico porque aunque lo traten de negar, esto va a afectar el proceso legislativo, va a afectar el proceso del presupuesto. Después de todo, Francisco Domenech es el director de AFAF, que básicamente es el agente fiscal del gobierno de Puerto Rico. Y la Asamblea Legislativa continua y constantemente tiene que interactuar en temas financieros. Así que el gran perdedor es el pueblo de Puerto Rico. El PNP ha pasado por muchas difíciles y se ha recuperado. Yo no creo que ninguna llegó a los niveles que estamos viendo en este momento. Y esto sí lo comentó la licenciada Zoela Boy en la edición de hoy de Análisis de la ZLA. Esto debe haber llevado a mucha gente que en noviembre del 2024 se llamaban a sí mismos PNP a que lo estén pensando. Personas que ya básicamente digan, no me importa. O sea, no voy a adjudicar si el que tiene razón es Tommy o el que tiene razón es Jennifer. Simple y sencillamente no me siento identificado o identificada con este partido. Ese partido pasó por la vergüenza de Ricardo Rosselló. Ese partido pasó por la vergüenza de Wanda Vázquez. Ese partido, su base, sacó a Pedro Pierluisi de la candidatura porque se convenció que Pedro Pierluisi no había hecho la labor que había prometido. Y en este momento, número uno, hay una gigantesca insatisfacción con la gestión gubernamental de Jennifer González y una guerra fratricida entre las dos figuras más importantes de ese partido, Francisco Domenech y la gobernadora la gobernadora Jennifer González. Creo que la imagen del PNP se está deteriorando rápidamente. Y aunque en Puerto Rico las elecciones cada vez son más de un voto por individuos, y lo que yo he llamado, luego de las elecciones del 2024, la revolución del elector, los partidos principales, PPD y PNP, y todos, pero los partidos principales, PPD y PNP, necesitan de una base
con suficientes votos que le permita, con esa base, tener opción de triunfo. El PPD se debilitó grandemente en su base y vimos las consecuencias, hemos visto las consecuencias en las pasadas 3 elecciones. El PNP se ha debilitado en su base, tiene menos personas que se llaman PNP, pero como el deterioro, o sea, el PNP no ha crecido. Lo que ha sucedido es que el deterioro del PPD ha sido mucho más marcado. Pero si el PNP sigue perdiendo adeptos y el Partido Popular se consolida y se fortalece, aunque pongan un tercer candidato, un Miguel Romero de la vida, que creo que es la mejor opción que tiene el PNP, aunque pongan un Miguel Romero de la vida, Miguel Romero va a cargar con el lastre de una institución que se llama PNP, que se está lacerando por sus propios actos y por sus guerras internas. Y no veo actitud de ninguno de los dos líderes. O sea, la gobernadora hoy, o sea, eso de decir que va a referir, yo misma voy a referir a Carlos Mellado. O sea, la gobernadora se está adjudicando ella las acciones. Hace 2 días dijo, Tomás Rivera Chat está molesto porque yo le quité unos contratos a sus allegados. Yo nunca había oído un gobernador en Puerto Rico decir que él daba o quitaba contratos. Entonces, hoy decir, yo voy a referir la declaración jurada de Carlos Mellado al FBI, pues me demuestra, o sea, si la gobernadora cree, y aparentemente eso es lo que creen, que ayer Francisco Domenech la ganó, pues baja el diapasón, disfrútate la victoria. Y del lado de Tomás Rivera Chat, como les he dicho, he estado hoy en insulto tras insulto, insultos a persona. Abel Nazario, pues Abel Nazario sí, líder que cayó en desgracia, pero Ángel Cintrón es uno de los principales estrategas del PNP. Ya cogió a Georgie Navarro y por ahí el que salga a defender a la gobernadora en esta circunstancia va a recibir el fuego del verbo de Tomás Rivera Chat. La pregunta que ustedes se tienen que hacer, que el pueblo de Puerto Rico se tiene que hacer es, en esas circunstancias, ¿se puede gobernar? Llevamos ya varios días que no hablamos ni del incentivo, que by the way, pasa otra semana, ya estamos a miércoles, y el famoso reintegro reintegrable, ya ni hablamos de eso. Ya se fue el mes de marzo, enero, febrero y marzo de esta sesión legislativa. ¿Qué legislación importante se está debatiendo o ha salido de esta sesión? Ninguna. ¿Qué legislación importante ha presentado la gobernadora? Ninguna. Y en este ambiente, menos todavía. La fortaleza en este momento es un operativo de sobrevivencia. Y de ver de qué forma atacan y destruyen al presidente del Senado. Y el operativo del presidente del Senado con sus senadores es, ya yo concluí que Francisco Domenech representa un esquema de corrupción en el gobierno y ahora lo tengo que probar a como dé lugar. O sea, ¿ustedes creen que hay alguna forma que en 2 o 3 meses Tomás Rivera Chat diga, ay, la realidad es que después que termine todas estas investigaciones he quedado convencido de que Francisco Domenech es un buen hombre y que no hizo ningún acto impropio, ilegal o de apariencia o de influencias indebidas? ¿Alguien cree que ese va a ser el final del lado de Tomás Rivera Chat? ¿Alguien cree que del lado, vamos a imaginarnos que al final del camino, que yo creo que es lo que va a pasar, Francisco Domenech, igualito que Ciari, igualito que Verónica, todos los demás, yo creo que al final del camino Francisco se va a tener que ir? ¿Alguien cree que con Francisco allí o Francisco renunciado, la gobernadora va a perdonar a Tomás Rivera Chat y va a ser posible
una relación armoniosa entre ambos. Difícil. Son las 4:21. Cuando regresemos, pues, en la disputa que dio origen a la Comisión Total, el Senado le ganó otra al gobierno de Jennifer González en los tribunales en menos de 24 horas. Regreso con eso y más luego de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, ya entrando en los últimos 2 segmentos de la edición de hoy, 25 de marzo. Ya se nos fue el mes de marzo. La próxima semana es Semana Santa. Comentario. La realidad es que la gobernadora no pega una. La gobernadora, en medio de todo este revolú, anunció que le iba a dar el día feriado, la Semana Santa, como día libre a todos los empleados públicos. Primero, yo no recuerdo que nunca se hubiese hecho eso. Demuestra una gobernadora desesperada por hacer cosas que le caiga bien a los empleados públicos. Eso es lo primero. Segundo, un país que necesita producir y una sensación de que hay un gobierno que no se mueve, pues tú sabes, dar lunes, martes, siempre se daba el Jueves Santo, eso sí, pero dar lunes, martes y miércoles. Yo, por ejemplo, en mi clase, bueno, la clase de los jueves no se da, pero o sea, aquí se va a trabajar lunes, martes y miércoles en Radio Isla, y jueves y viernes, pues veremos a ver cómo se manejan esos días. Pero después que la gobernadora hace el anuncio, entonces empiezan las controversias, porque las uniones y algunos empleados públicos dijeron, pero ¿cómo es que me van a obligar a coger vacaciones y cargarlas a mis días de vacaciones, que tengo unos días limitados de vacaciones, si yo ya tengo unas vacaciones pensadas para julio, para agosto? Entonces ahí recogen vela y aclaran que es voluntario. Yo no sé cómo esto va a funcionar. O sea, si usted es empleado en una agencia de gobierno y en su oficina hay 15 personas que trabajan y 14 deciden cogerse las vacaciones, pero usted decide que no, ¿qué va a ser? Número uno, y usted no tiene la llave de la oficina. Usted es un empleado que llega, pero usted no tiene la llave de la oficina. Así que no sé cómo va a ser esto operable. Pero entonces, para colmo, ahora se mete en controversia con los maestros. O sea, ni una cosa tan sencilla como esa. Es como, no sé, es como que la gobernadora, alguien de Boca le dijo, mira, vamos a dar Semana Santa libre a todo el mundo, y la gobernadora de Boca dio unas instrucciones, igual que la inhibición de Francisco Domenech, sin que antes alguien le dijera, ven acá, ¿esto le aplica a los maestros? ¿Sí o no? Ven acá, ¿y qué vamos a hacer si es voluntario? ¿Cómo vamos a manejar cuando...? Que yo no sé cuál es la respuesta. O sea, si en una oficina 14 empleados de 15, 14 empleados se van a coger las vacaciones, pero hay uno que, siguiendo la directriz de la gobernadora, dice, yo no me voy a coger estos 3 días de vacaciones. Número uno, ¿qué va a hacer? Número dos, ¿cómo entra a la oficina? Si no es el que tiene la llave. Si no es el que sabe cómo prender el aire. Pero ese es el gobierno que tenemos. Bueno, en una controversia que tiene que ver con Tomás Rivera Chat y el gobierno, recordarán que todo esto de la Comisión Total comenzó hace 3 semanas, el día que la secretaria de Justicia, con un comunicado bien escrito para que nadie lo entendiera, dijo que necesitaba 90 días para hacer una investigación preliminar sobre Ciari, Pérez Peña y el Centro de Vehículos de Motor de Inspección de Vehículos de Motor de Yabucoa. Ese día Tomás Rivera Chat reaccionó preocupado e indignado, y con razón, de, o sea, 90 días más de esta vaina, no lo dijo así. Y con un lenguaje no ofensivo, lo tengo que decir, dio a entender, mira, por más que uno quiera a Ciari, ya se va a tener que ir. Obviamente yo les expliqué en este programa que lo que había hecho la Secretaría de Justicia, básicamente bajo la ley del FEI, era determinar que la querella presentada no era frívola y que había razón suficiente para pensar que era posible que doña Ciari hubiera cometido un delito, y por ende se activaba los 90 días que da la ley para la investigación preliminar. Recordarán que luego de eso
En el caso del secretario del Departamento de Obras Públicas, la secretaria concluyó totalmente lo contrario. La querella no da muestra o evidencia de ningún delito y no vamos a activar los 90 días. Bueno, pues ese día, Tomás se expresa públicamente que la semana antes había dicho que no iba a hablar de Ciari. Pero me imagino que cuando ve lo de los 90 días, quizás él pensó, esto se va a caer, la Secretaría de Justicia va a decir que las querellas son frívolas. Bueno, y el licenciado Antonio Zagardía se fue de Media Tour también a defender a doña Ciari y cometió probablemente el error táctico, Antonio Zagardía, de recordarle a Tomás Rivera Schatz de que él había ido con una guagua al Tribunal Federal con todos los senadores a defender a el entonces acusado senador Héctor Ferrer. Héctor Martínez. Disculpen, Héctor Martínez. Eso provocó la ira de Tomás Rivera Schatz y ahí fue que mandó las 5 cartas pidiendo a 5 agencias de gobierno con las cuales Antonio Zagardía tiene contratos de servicios profesionales como abogado, que le enviaran las facturas. Estoy recordándole porque todo esto es escalando. Ese mismo día, el secretario de Asuntos Públicos, Jan Peña Payano, dijo que se le iban a entregar los documentos al presidente del Senado. Ese mismo día, el secretario de Educación, que es una de las agencias que tiene contratado a Antonio Zagardía, dijo, no, ya yo estoy preparando la factura. Al otro día, Tomás Rivera Schatz puso un buenos días Puerto Rico, buenas tardes Puerto Rico, diciendo que había recibido información de que Francisco Domenech había ordenado que no se entregaran las facturas y dijo, si no me entregan las facturas en 24 horas, voy a citar a comisión total a Francisco Domenech. Luego de eso, la gobernadora se mete en la controversia y básicamente valida que alguien había detenido la entrega de factura. Tenemos que concluir que es Francisco Domenech, y la gobernadora dice, no, lo que pasa es que hay que seguir el proceso que dice el reglamento del Senado y bla, bla, bla. Y al otro día, Tomás Rivera Schatz, un jueves, presentó una petición formar a las 5 agencias para que entregaran la factura. Ahí fue que convocaron a la comisión total y ahí también se aprobó una petición pidiendo la información contributiva de Antonio Zagardía al secretario de Hacienda. Las facturas las entregaron las agencias. Al día de hoy no sabemos lo que dicen esas facturas y si hay algo ahí que le preocupe al presidente del Senado. Pero el secretario de Hacienda, Antonio Pantoja, contestó que él no podía entregar la información porque las planillas son confidenciales y que violaba los derechos constitucionales de Antonio Zagardía. Yo aquí les expliqué que hay un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 2004, 5, 6, no recuerdo, Rullán versus Fajal Zamora, en el cual el Tribunal Supremo valida que una comisión legislativa que está haciendo una investigación legislativa puede pedir las planillas de un ciudadano, pero establecía unos procesos. Tomás Rivera Schatz, como Pantojas contestó que no las iba a entregar. Hoy es miércoles. El lunes, en medio de todo este preámbulo a la comisión total, el lunes presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una petición para que se le ordenara a Antonio Pantoja que entregara todos los documentos. O más que documentos, es como que información. La presentó el lunes. Ayer martes, a las, por lo menos el timbre que tiene aquí, a las 11:49 de la mañana. O sea, en menos de 24 horas, la jueza del Tribunal de Primera Instancia, Iris Cancio González, en una corta opinión de tan solo 4 páginas, le dio la razón al presidente del Senado. Y voy a leer algunos de los párrafos de la opinión, porque aquí, primero, fue automática. La opinión cita lo que está pidiendo el Senado. El Senado no está pidiendo las planillas. El Senado está pidiendo si para los años económicos contributivos se preparó la informativa W2 y o
formularios 480.6 SPS, en conjunto las informativas, sobre los pagos realizados a empleados o por servicios prestados contratistas independientes. Simplemente si se presentaron esos documentos, si esos se presentaron, la fecha de erradicación de las informativas para cada año contributivo y especificar si la radicación fue realizada a tiempo. B. Identificación de los recipientes de dichos pagos, nombres y apellidos, nombre legal de la entidad jurídica, indicar si las informativas reflejan correcciones o enmiendas. O sea, no pidió las planillas, ni tan siquiera está pidiendo las cantidades de dinero. Pues la jueza Cancio ayer, voy a leer, dice, después que cita la disposición del Código Político de Puerto Rico, dice lo siguiente. Por otro lado, las secciones 1 y 17 del artículo 3 de la Constitución de Puerto Rico, así como la jurisprudencia relacionada, han sido interpretadas en el sentido de establecer que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de fiscalizar la ejecución de la política pública y la conducta de los jefes de departamento mediante el ejercicio de sus vastos poderes de investigación. Peña Club versus Cartagena, 1983. Por tal razón, el ejercicio del poder de investigación depende en gran medida de la facultad que tienen los cuerpos legislativos para citar testigos a comparecer y traer los documentos pertinentes a las vistas convocadas al amparo de una delegación autorizada por el cuerpo correspondiente. Luego de eso, más adelante, dice, de acuerdo con el precitado artículo, el tribunal no tiene discreción sobre el asunto, sino que, cita textual a la ley, deberá expedir una citación requiriendo y ordenando al testigo para que produzca la evidencia, documentos u objetos solicitados. Apercibido el testigo de que el incumplimiento tiene como castigo el desacato civil y aún así incumpliere, se celebrará una vista de desacato civil en la cual el testigo podrá levantar todas las cuestiones constitucionales, legales y de hecho pertinentes. Y la jueza ha resumido muy bien la jurisprudencia. Y le da 48 horas a Ángel Pantoja. No sé cuándo empezaron a correr las 48 horas, pero podrían vencerse mañana para que entregue la información. Si el testigo no la entrega, entonces el Senado va a ir a una vista ante el juez para que el juez lo declare en desacato. Ahí, antes de declararlo en desacato, en teoría, Antonio Pantoja podría levantar algún argumento. A esta hora, 5:37 del miércoles 25, la orden es del 24 de marzo y tiene un ponche aquí, como les dije, de las 11:49 de la mañana. Yo desconozco si el gobierno de Jennifer González va a apelar esta determinación. Mi consejo, no la apelen, van a perder. Entreguen los documentos. Y si Tomás Rivera Chat hace algo abusivo con esos documentos, pues ustedes háganle pagar el costo político. Pero entreguen los documentos. El tribunal les va a ordenar que los entreguen. Evítense otro golpe en esta ocasión que venga de la propia rama judicial. Repito, a esta hora desconozco si van a apelar la decisión de la jueza Cancio González. Regreso con la masacre en la UPR y no estoy hablando de vidas, estoy hablando de rectores. Regreso con eso luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Oye, Brian, no te vayas. Llévame contigo para la playa. Y oye, Ana, no seas tan changa. Llévame contigo para la guancha. Llévame con Polgar y márcalo así. Llévame con Polgar pa' donde vayas. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Polgar pa' donde vayas. Radio Isla 1320, El Tránsito.
Miércoles, mitad de semana, 5:39. Ha estado lloviendo mucho. No sé si ahora mismo está lloviendo. ¿Cómo estarán nuestras carreteras? Con el informe del tránsito, Aixa Vázquez. Saludos, Aixa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:44 de la tarde. Estoy aquí, me cogieron así porque es que estoy leyendo un post de el doctor Carlos Mellado, pasado secretario de Salud. Básicamente, ok, voy a leerlo, porque esto pues con la controversia que le dediqué la primera hora al programa. Para poner fin a la desinformación, la especulación y las dudas, reitero mi declaración bajo juramento. Kenneth McClinton, empleado de Francisco Domenech, jefe de Politán, en 2 ocasiones buscó que cancelara la otorgación del contrato a Consa para favorecer a su cliente Intervoice Communication. Primero, McClinton me insistió en que tenía que paralizar la firma del contrato que se había adjudicado a Consa. Incluso expresó que no podía continuar otros procesos de subasta porque debía dejárselos a la administración entrante. Posteriormente sostuvo una reunión con McClinton y Domenech en mi oficina en el departamento y en esa ocasión les reiteré que el proceso ordinario continuaría como debía con la firma del contrato a Consa. Politán y su cliente Intervoice continuaron haciendo llamadas para ejercer presión. Me sentí intimidado, pues son 2 figuras que tendrían poder en el nuevo gobierno y sabía que no era ético lo que pretendían hacer. Esta es la verdad, tan cierta que luego de ese evento acudí al FBI y a la OIG, OIG es la oficina del inspector general, yo creo que es el inspector general federal, a reportar lo ocurrido. Domenech está equivocado. Ayer no fue la primera vez que reitero estos hechos, los declaré en el 2024. No solamente Domenech, sino la gobernadora que se quiso meter en la controversia hoy en Naguabo repitió exactamente el mismo argumento de Domenech de ayer, de que se tardó 14 meses en hablar de este tema y de que ella lo iba a referir al FBI y resulta que Carlos Mellado había llevado ya el asunto hasta el FBI, aparentemente en el momento que sintió las presiones. Bueno, y una noticia que explotó ayer y que yo tengo que decirle que más allá del aspecto sustantivo de la noticia, me parece casi una falta de respeto. Las 2 cosas, lo que hizo y cuándo lo hizo. La presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Sayira Jordán Conde, que llegó a ese puesto sin el apoyo de la comunidad universitaria. Hizo un proceso de consulta y recibió 0 apoyo. Que desde ese momento todo el mundo entiende que llegó allí porque era la candidata de Jennifer González. Hablando las verdades. Que al pasar los meses, no ha podido ganarse la confianza de la comunidad universitaria. Ayer, cuando el país entero estaba pendiente a la situación de la vista, la presidenta pretendió despedir a 5 decanos, incluyendo los recintos más importantes del sistema universitario de la UPR. Le pidió la renuncia y se la dieron los rectores de Ponce, Bayamón y Aguadilla. Aparentemente lo citó a una reunión con una carta ya escrita para que ellos la firmaran. Entonces, si eso es así, esa es de la cosa más poco profesional. También le pidió la renuncia a el rector de Mayagüez, Agustín Rullán, y a la rectora de Río Piedras, Angie Varela Yabona. Hasta este momento, volví a cotejar las redes sociales, la información que ha trascendido es que ni Angie Varela ni el señor Rullán han aceptado, o sea, no han renunciado. Yo no conozco a ninguno de estos rectores,
Pero lo que he escuchado, particularmente de la rectora Angie Varela Yabona, ¿quién es PNP? Bien PNP. No es que esto es, como se pasan diciendo, unos fupistas o pelujos que se colaron en la Yupi. No, 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 no. Ella fue miembro del gabinete, yo no me acuerdo si fue de Fortuño, yo creo que fue de Fortuño. O sea, pero algo que es bien difícil en Río Piedra, tiene el respaldo de toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores. En el caso de Agustín Rullán de Mayagüez, he escuchado también que tiene el respaldo de toda la comunidad. Entonces uno se pregunta, primero, hacer eso ayer, cuando el país entero estaba pendiente a otros asuntos. Y todavía esto no se ha podido discutir a profundidad. Es básicamente una masacre de una presidenta que no tiene respaldo de la comunidad universitaria y que aparentemente va a querer correr la universidad, qué sé yo, con su comité de amigos, aunque esos comités de amigos no tengan tampoco ningún respaldo de la comunidad. Mañana hay una reunión ordinaria, o sea, estaba ya citada, de la Junta de Gobierno de la UPR. Como esto funciona, es que se supone que esto sea validado por la Junta. Y en el caso de los dos que no han renunciado, tendría que la Junta votarlos. Hoy la gobernadora... entonces, no es solamente que no tiene el apoyo de la comunidad universitaria. Es que comienza a perder doña Sayira el apoyo de líderes del PNP. Leo de Noticel, Carmelo Ríos sobre Sayira Jordán. El problema no es el equipo, es el manager. Si yo fuera quien decidiera, mandaba la votación mañana y la destituía a ella. Leo de la nota de Noticel. El vicepresidente Carmelo Ríos sostuvo esta mañana que fue un error la selección de Sayira Jordán Conde como presidenta de la UPR y se mostró molesto por el despido específicamente del rector del recinto de Bayamón, Miguel Vélez Rubio. Desafortunado, citas textuales de Carmelo. Yo voy a hablar sobre lo que yo conozco. Sí, comparto y hago actividades y viejitos por la comunidad estudiantil de Bayamón y Sayira Jordán una vez más se equivocó. La comunidad estudiantil está de luto en Bayamón y me gustaría saber por qué tomó esa decisión across the board. Eso de votar a los 5, eso me huele a desquite. Creo que haber nominado a la presidenta de la UPR, a la doctora Sayira Jordán, fue un error. La Junta debe mirar la ejecutoria de la doctora Sayira Jordán y debe evaluarla otra vez. Si yo fuera quien decidiera, mandaba la votación mañana y la destituía a ella. Y ya no le queda más remedio a la gobernadora, que no necesita más controversia y que tiene un gobierno en crisis y ahora su presidenta, escogida por ella, quiere sumir a la universidad, que está calmada, que está tranquila, en una crisis. Leo de Metro, gobernadora se distancia de despido de rectores en la Universidad de Puerto Rico. Dice la cita textual, no, lo leí al igual que ustedes. Esas son determinaciones que toma la universidad. Yo no intervengo en eso. Desconozco cuál es el plan, ¿verdad? O qué cosas van a estar ocurriendo en la universidad. Así que la gobernadora no le ha quedado más remedio que generar distancia. Pero mañana es un día importante y yo ya en una ocasión la presidenta de Sayira Jordán tuvo un voto de confianza que sobrevivió, pero con una votación cerrada. Creo que lo que ha ocurrido ayer no debería ser la forma que se corren los asuntos del principal centro universitario del país. La universidad no está bien, pero no estaba en crisis. Esto es como Acueducto. No era una cosa del otro mundo, pero no estaba en crisis y ahora Jennifer lo metió en crisis. La universidad corría. Hay muchas cosas allí que mejorar, pero no estaba en crisis y estaba en paz. Y ahora la designada y la escogida por la gobernadora parece que va camino a crear otra crisis
una nueva crisis en el gobierno, porque aunque es un ente autónomo, es parte del gobierno, es la Universidad del Estado, y la gobernadora tiene el problema que todo el mundo sabe que Sayira Jordan es presidenta de la UPR porque era su candidata. Si hubiera sido la candidata recomendada por la comunidad universitaria tenía que aguantarse. Pero hoy es presidenta porque tenía el respaldo de Jennifer González. Y esto es bien sencillo. Si Jennifer González le manda una señal a los miembros de la Junta, a los que son activistas PNP que están allí para representarla a ella, que this is too much, el reinado de Sayira Jordan terminaría prontamente. Y lo que termina prontamente es este programa. Son las 5:54. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a las 3:55, 4 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, el Front Office con Jesús Cruz. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Radio Isla 1320. Información responsable, análisis profundo y la voz que conecta contigo. Esto es Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Te interesa el negocio de bienes raíces en Puerto Rico? Radio Isla 1320 te trae una fuente definitiva para